con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. ¿Cómo estaba, vocera? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida a la Carla Zunino también, mi querida compañera. Sí, Carlita ya llegó con nosotros. Ando persiguiendo, Gonzalo. Nos perseguimos mutuamente. Parten desde muy tempranito juntos. Ministra, partamos con el balance más o menos de lo que ha sido los delitos, por ejemplo. Estamos hablando que en lo que va de la fecha hay más o menos 18.000 detenidos, más de 200 comisarías saqueadas, bueno, muchos locales comerciales saqueados. Estábamos en Gran Avenida. Estábamos viendo que por tercera noche consecutiva estaban siendo los saqueos y reclamaban mucho los vecinos que se sentían abandonados, que estaba la comisaría, por ejemplo, la bomba de benzina que veíamos a una cuadra, estaba la comisaría y no se estaba haciendo nada. ¿Por qué siguen saqueando el mismo lugar en reiteradas ocasiones y no se hace nada, por ejemplo? Sí, ¿O esa bueno, es la sensación? Sí, muy buenos días. Lo primero es decir de que tenemos una cantidad enorme de detenidos durante este periodo. Dentro de los detenidos que hemos tenido hay antecedentes que son bien interesantes, entregados por Fiscalía y Carabineros, que tiene que ver con que más del 70% de los detenidos ha tenido una detención anterior y que sobre el 50% de los detenidos tiene 5 detenciones anteriores. En el caso de la intermodal de la cisterna, el día de ayer fue un día muy duro. En la región metropolitana hubo más de 120 y tantos detenidos en diferentes eventos en toda la región. En el caso puntual de la cisterna, se atacó la comisaría que está ahí en la cisterna con un artefacto incendiario. Tuvimos que pedir por parte de Carabineros ayuda a otras comisarías, dado el ataque que había sufrido esa comisaría. Llegaron más de 100 efectivos policiales de las otras aledañas y lograron detener 30 personas. Esas 30 personas, por los saqueos de lo que pasó en la intermodal de la cisterna y en ese sector, muchos de ellos también tienen detenciones anteriores, antecedentes policiales, no necesariamente condena. Cambió el perfil, parece, ¿o no? En lo que va de todos estos días, más de 40 días de estallido social. Primero decían que eran personas sin antecedentes y después dijeron que el perfil cambió y personas con los antecedentes que usted está diciendo, de detenciones en reiteradas ocasiones. Sí, nosotros creemos que ha ido cambiando un poco. Al inicio lo que tuvimos, y lo vamos a repetir, fueron manifestaciones pacíficas, muy alegres, en la calle y todo. Hoy día lo que estamos teniendo en la calle, la gran mayoría ya no es un manifestante que quiere sacar adelante legítimas demandas, sino que estamos hablando de gente que sale, aprovecha estos espacios para delinquir. Ministra, usted fue intendenta, así que conoce los barrios de Santiago bastante. Sí. ¿Usted cree que es normal lo que está sucediendo? A nosotros nos toca escuchar, y no solamente los despachos que tenemos con nuestros equipos, nuestros compañeros, sino que también la gente nos escribe, la gente nos pregunta, nos dice cuando andamos en la calle, oye, nadie hace nada, nos sentimos desamparados, hay desgobierno, nos tienen votados. Es como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Nadie hoy día? ¿Nadie nos defiende? A ver, yo quiero ser bien honesta, con la misma sinceridad de que no podemos llegar a todos los lados cuando hay ataques simultáneos, porque eso es real. Hay lugares donde lamentablemente, da la cantidad de eventos que nos pasan, como el martes pasado, por ejemplo, que en regiones hubo una cantidad enorme de... Perdón que le interrumpa, solamente un dato, ni siquiera en una intermodal, que es un punto neurálgico, que a la vuelta de la esquina tiene un retén. A la vuelta de la esquina hay un retén y se conectan los buses, está el metro, hay comercio, o sea, es súper importante. Entonces, llama la atención que toda una noche roben. Ministra, teníamos los móviles en directo y seguían robando, casi nos hacían un saludo, un conejo a la pantalla, o sea, y no pasa nada. Por eso, más allá de reconocer que hay lugares donde definitivamente no podemos llegar por la simultaneidad de los eventos, también es cierto de que hay lugares como en la intermodal donde llegan 100 carabineros y detienen 30 personas. Yo sé que la sensación de inseguridad, la sensación de angustia que está viviendo la gente es real. La vivimos, la vemos todos los días, ustedes la ven todos los días. Pero también es cierto que Carabineros, si logra detener 30 personas, es porque llegó a hacer su labor. Quizás un poco más tarde de lo que quisiera la gente, quizás no podemos tener una prevención ahí en la intermodal todo el rato que nos gustaría para evitar quizás ese ingreso al saqueo, pero cuando se inicia ese proceso, llega Carabineros y detiene 30 personas. Usted habló de grupos narco detrás de las manifestaciones que hemos visto de este tipo, lo que tiene que ver con la delincuencia, lo que tiene que ver con los saqueos particularmente. Ayer el presidente habló de un enemigo poderoso, implacable, de maldad, retomando un poco lo que había dicho al comienzo. ¿Ese es el enemigo poderoso o a qué si no se refiere el presidente? Porque cada uno que hace su interpretación al final se pone... Bueno, ayer en el discurso que hizo ante la PDI,
Él habla efectivamente del enemigo poderoso y lo que nosotros hemos considerado en la violencia. Yo quiero hacer esta separación porque estamos hablando de la violencia. Separemos los manifestantes, separemos las legítimas reivindicaciones, ahora estamos hablando de los eventos que ustedes nos muestran. Sí, claro. Ahí nosotros creemos que hay varios tipos de personas que están propiciando la violencia. Y hay un grupo que es el más grave, donde debiéramos nosotros enfocar todos nuestros esfuerzos, porque creemos que si esos caen, probablemente todo lo demás, incluso los que generan violencia más pequeña, barricada, otro tipo de cosas, van a desaparecer si nosotros somos capaces de tomar ese grupo. ¿Pero quiénes son, ministra? Porque efectivamente ayer incluso se criticó mucho al presidente que estaba hablando de un retroceso en el lenguaje, como cuando partió diciendo que estábamos en guerra. Ese grupo más peligroso que usted dice, que es el enemigo poderoso que habla el presidente, ¿quiénes son? Nosotros estamos convencidos que detrás de grupos de violencia y de propiciar lo que está pasando, hay narcotraficantes. Hay gente que se asocia con tráfico de armas. ¿Hay datos? Sí, tenemos ¿Hay investigaciones antecedentes? en curso, tenemos antecedentes, tenemos obviamente un trabajo que se está realizando a través de la Fiscalía y la Policía. ¿Y esos datos vienen de la inteligencia policial o de dónde vienen? Porque el mismo gobierno ha reconocido que casi no tenemos inteligencia policial. Sí. Entonces, ¿de dónde están sacando esos datos? Cuando inició esto, el 18 de octubre, la verdad es que la inteligencia policial era casi nula. Tenemos un cambio hoy día del director de la ANI, Gustavo Jordán, es un hombre que tiene experiencia, un hombre que está haciendo algunos cambios dentro de la inteligencia que ya están dando algunos pequeños frutos. Hay un trabajo mancomunado de las policías que están, a mi juicio, también bien encaminados con los fiscales. Y yo creo que aquí lo importante es enfocarse en este grupo más violento y este grupo más agresivo, porque vamos a tener... ¿Sabe cuántos serían ese grupo más agresivo? Porque usted dice, es importante lo que dice, narcotraficantes y traficantes de armas también. Es una combinación muy peligrosa. ¿Cuánta gente sería más o menos? A ver, lo cierto es que son investigaciones en curso en esto, entonces entregar más antecedentes también muchas veces complica esas investigaciones, pero yo creo que la gente amerita saber que hay grupos que se están investigando, que tienen relación con los saqueos, con las armas, con el tráfico. Lamentablemente estamos viendo también asociados en algunos casos de violencia más extrema, barras bravas duras asociados al narcotráfico. Y no estoy hablando del hincha. Pero perdón, asociados ¿cómo, ministra? Porque han circulado por redes incluso informaciones de que se estaría pagando para que la gente vaya a robar. ¿Algo así tiene algún sustento o son teorías simplemente que se manejan? Nosotros tenemos denuncias de eso. Y lo que hemos pedido ¿Tienen es que denuncias de que desde el narco se le está pagando a gente para saquear? Tenemos denuncias de que se le está pagando a gente para generar desórdenes y violencia. Denuncias. ¿Vecinos harían estas denuncias? Sí. De que ellos han visto efectivamente que hay pago para generar violencia. Esas son denuncias. Eso esperamos que se investigue, se vea si es real o no. Pero sí sabemos y sí hemos visto en investigaciones que están en curso, que se están llevando asociación entre saqueo, armas y tráfico. Eso lo estamos viendo en investigación. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a lo mejor ustedes o la gente que nos ve en sus casas, me parece súper preocupante cuando yo escucho a las propias autoridades del gobierno, como a un ministro de Defensa, reconocer que las policías están sobrepasadas. Porque en el fondo el mandato constitucional de un gobierno no se puede cumplir. Porque tu fuerza a cargo de controlar el orden público está sobrepasada. La pregunta es, ¿solamente la policía está sobrepasada o en un acto de humildad política el gobierno también está sobrepasado? Yo creo que es súper importante decir varias cosas al respecto de esto. Primero, que nosotros como Estado, fuera de este estado que estamos viviendo de crisis, muchas veces, y ustedes lo veían en el mismo matinal, tenemos una fuerza de carabineros que no necesariamente alcanza a llegar a todos los delitos. Esto estoy hablando fuera de la emergencia, fuera de la crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de modernización, de ingreso de las policías, que se presentó en proyectos de ley anterior y todo, y que no tiene que ver con esta crisis, sino con que muchas veces la gente se ha sentido que no son capaces los carabineros de llegar, de prevenir, y ahí tenemos un esfuerzo que no tiene que ver con esto, sino que viene de antes. Hoy día, claramente que estamos al límite. Gonzalo, no le puedo decir lo contrario. Pero como al gobierno, límite perdón, como gobierno están sobrepasados. Estamos al límite. Honestamente. Estamos al límite como carabineros de todas maneras. ¿Y como gobierno? Y como gobierno estamos Porque enfrentando... ¿sabe qué? Se lo digo derechamente. Es mucha la gente, y no solamente de oposición, de derecha, que votó por este gobierno, que dice, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el presidente? Entonces, ustedes también lo escuchan, ¿no? Sí, lo escuchamos de todas maneras. Pero ahí con la misma sinceridad decirle que estamos en una crisis
tremenda que nos tocó enfrentar, que trabajamos sin descanso para enfrentar esta crisis, también es cierto de que muchas veces nos pasa en estos comentarios de gente nuestra, que es real, que porque no tomamos la decisión de sacar los militares a la calle se nos juzga por eso muy duramente. Nosotros creemos que en un Estado de Derecho existe esa herramienta que se tiene que utilizar cuando sea extremadamente necesario, y lo hicimos por eso el 18 de octubre, y estamos convencidos que fue una buena decisión. Estamos tratando con las herramientas de la política de salir de esta crisis, esa es la verdad. Y por eso sacamos un acuerdo por la Constitución, sacamos un acuerdo tributario, un acuerdo del presupuesto, y estamos tratando de sacar un acuerdo provisional. Y queremos sacar ahora un acuerdo por la seguridad social, que no sea solamente nosotros, sino que sea el Parlamento, sea los tribunales de justicia, sea la Fiscalía, porque en esta agenda de seguridad, donde la gente hoy día siente miedo, se siente sobrepasada, lo está pasando pésimo, nosotros creemos que no puede ser una respuesta solo de nosotros, porque no alcanza con solo nosotros. Sí, esa es la verdad. Lo que pasa es que antes de seguir en la agenda social o los proyectos de ley del presidente, efectivamente ya el mismo Congreso emplazó al gobierno, dijo que ustedes tenían las herramientas para garantizar la paz a los chilenos, y eso no está pasando, que finalmente es una de las principales garantías que un gobierno tiene que dar a su ciudadanía. Entonces, efectivamente, como dice Gonzalo, ¿están sobrepasados para poder entregarles seguridad a los chilenos? Es que cuando el Congreso dice que nosotros tenemos todas las herramientas, nosotros con mucho respeto también le devolvemos al Congreso y le decimos que nos faltan herramientas. Eso no significa que le traspasemos la pelota al Congreso. Hay roles del Congreso que tienen que cumplir, roles que nosotros tenemos que cumplir, pero también necesitamos ayuda del Congreso y lo pedimos humildemente. Hay leyes que tenemos que mejorar. Pedimos sacar a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica, como pasa en otros países, y les pedimos ayuda. ¿Entendemos? ¿Eso no lo pueden hacer convocando nuevamente a un estado de emergencia? Porque eso ha contestado el Congreso, en el fondo. ¿Por qué nos tiran a nosotros la pelota si el presidente podría sacar a los militares? ¿Cuál es la diferencia? En un estado de emergencia, y donde finalmente también se vulneran garantías constitucionales de las personas, derecho a la libre circulación y otros. Cuando nosotros aprobemos este proyecto, si es que nos ayuda el Congreso, entendiendo que puede haber discrepancias de si es ley orgánica o reforma constitucional, significa que, no vulnerando ninguna otra garantía constitucional, Ministra, podemos hacer de forma normal la ayuda de las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica. Todos estos cambios que la gente se formará su opinión, hay algunos que están a favor de que sí se requieren más herramientas, otros dirán no, ya están, en fin. Pero cualquier cambio en el Parlamento, por mucho que las últimas semanas han trabajado como nunca, que tal vez deberían haberlo hecho hace cierto rato y estaríamos en otro planeta si la cosa hubiera sido distinta, pero después de la guerra todos somos generales. Pero hoy día, ¿qué se hace en el intertanto? ¿Sabe por qué? Porque es altamente preocupante cuando vemos la no llegada de las fuerzas de seguridad, cuando el orden público está descontrolado. Ustedes están teniendo una aprobación, una desaprobación de más del 85% en cómo han manejado el orden público, porque es un hecho. La cosa está descontrolada. ¿Qué se hace mientras tanto? Porque los cambios legales toman tiempo. Exactamente. Bueno, y por eso vamos a tener más de 4.000 nuevos carabineros en las calles, que esperamos que ayuden a permitir llegar a todos estos lugares donde estábamos pasando mal. También hay que hacer un esfuerzo por atrapar a estas cabecillas más duras. Yo creo que debiéramos enfocarnos mucho en eso. Yo creo que si uno pudiera focalizar las pocas fuerzas que tiene, debiéramos tratar de atrapar. ¿Están identificados? Porque para atraparlos hay que identificarlos. Hay investigaciones en curso, yo creo que hay líneas que van en el sentido correcto y debiéramos poder atraparlos, ojalá a la brevedad. Eso yo creo que sería una señal muy clara al respecto de que vamos a encontrarlos y los vamos a atrapar, y ayudaría obviamente a disminuir los índices de delincuencia. Pero también creo que es súper importante que aquí todos también demos señales, y ojalá nos ayudaran a que la gente empiece a salir de la calle. Muchos se aprovechan de las manifestaciones para terminar en estos actos de violencia, de delincuencia. O sea, usted dice no llamar más a paros. Nosotros creemos que sería muy bueno eso. Entendemos que, bueno, que los llamados son... ¿Se un llamado a desmovilizar físicamente? Mire, el senador Lagos Weber hace unos días atrás dijo si podíamos darnos un respiro.
yo creo que sería súper bueno que nos diéramos un respiro, que pudiéramos sacar a la gente de la calle y pudiéramos tratar de enfocarnos en quienes solamente quieren generar violencia. El problema es que también tenemos un presidente de partido del oficialismo, Mario Desbordes, que dice manténganse movilizados, porque si no puede ser que aquí la agenda social no se cumpla. O sea, él reconoce que hay una desconfianza y que por lo tanto la gente tiene razones para seguir en la calle. Y dice que hay gente de nuestro sector, dice él, que no va a cumplir las cosas si no se mantiene la gente movilizada, ni más ni menos que un presidente de partido de gobierno. Yo conversé con el diputado Desbordes, que le tengo un enorme aprecio. Él me dijo que finalmente lo que quería era como que la gente estuviera alerta. Yo creo que es importante y yo creo que le pueden preguntar a él, probablemente a decir de que es tiempo de salir de la calle y dialogar. Entiendo la desconfianza, yo lo he dicho. Es imposible que nos crean de un día para otro que realmente escuchamos, que las cosas van a cambiar, pero hemos dado señales claras. Yo les pido, y a veces me angustia, porque la violencia no nos permite mostrar qué estamos haciendo en materia de agenda social. Ustedes nos han ayudado porque han traído ministros, que han explicado. Hay cambios de una agenda social de urgencia que hace 2 meses atrás ni se soñaba. Hoy día estamos en una situación económica súper dura, el ministro Briones lo ha dicho, ustedes lo han visto, tenemos un crecimiento que está súper a la baja, tenemos pymes en el suelo, tenemos gente que pronostica más de 200.000 empleos menos, esto lo vamos a ver probablemente en unos meses más. Y en ese escenario estamos haciendo un esfuerzo súper grande en materia social. Nunca va a ser suficiente porque esto tiene que tener un cambio estructural, probablemente por eso vamos a tener un plebiscito que va a decidir si cambiamos las reglas del juego, etcétera. Pero yo pido humildemente que vean que cambios que hace 2 meses ni siquiera se soñaban, hoy día están siendo posibles. Pero usted dice, es entendible la desconfianza, pero es muy distinto cuando el llamado a esa desconfianza la hace el presidente del partido de RN, que es de la propia fila de ustedes, porque uno dice, bueno, quien más los conoce es alguien de sus propias filas, uno podría decir. Entonces, si él dice, hay que continuar las movilizaciones, porque si no puede que la agenda social no se cumpla, bueno, uno dice, bueno, si es que lo dice él, hay que creerle. Ahora, yo creo que después de que él dijo esa frase, han pasado muchas cosas y yo creo que sería bueno que le volvieran a preguntar. Ahora, sí, le vamos a volver a preguntar, pero ¿sabe qué? Es bien impactante, al menos para mí, que aunque en la política no se llora y en política pasan muchas cosas y usted lo sabe, que sean tan reiterados los mensajes y la posición que está tomando Renovación Nacional cada vez más lejos del gobierno o cada vez más crítica de su gobierno. O sea, uno escucha reiteradamente a sabiendas que, por ejemplo, el senador Manuel José Sandón siempre ha sido un crítico, pero estuvo bastante amigo al inicio, hoy día no. Y precisamente cuando yo le pregunto si ustedes están sobrepasados es porque él lo ha dicho. Ayer en una entrevista con Emol TV, si no me equivoco. El gobierno está sobrepasado. ¿Usted siente que de una u otra manera hay un sector de RN que está abandonando al gobierno? A ver, yo creo que nosotros marcamos un 12%. No, uno marca poco, tiene menos amigos. Pero uno lo interpreta también como parte de las reglas del juego. Mire, cada uno con su rol. Yo no soy capaz de juzgar a ningún parlamentario, a ningún diputado, a ningún senador, a ningún presidente de partido porque haga lo que crea en sus convicciones. Tal cual como nosotros como gobierno trabajamos sin descanso por hacerlo lo mejor posible. Nos tocó a muchos de nosotros asumir en medio de la crisis más grande de la democracia. A mí personalmente me dijeron que salir de la intendencia, asumir la vocería de gobierno era un suicidio político. No se la ha pensado. Yo quiero decirle, de verdad, a mí me lo dijeron, es un suicidio político, que es en la intendencia, no acepte que es ahí. Yo quiero decirle que el que crea que puede salvar su capital político, si no somos capaces entre todos de solucionar esta crisis, que lo que está en juego no es un gobierno en particular, lo que está en juego es la institucionalidad, la república, el Estado como lo conocemos. El que crea que se puede salvar está equivocado. Ministra, usted dice que aquí está en riesgo la democracia. Realmente me ha tocado conversar con parlamentarios, sobre todo desde la izquierda, que dicen que no es tan grave la situación. ¿Para usted está en riesgo la democracia? ¿Podríamos tener un quiebre democrático a raíz de esta crisis? A ver, yo creo que es súper importante aclarar eso, porque algunos plantean el riesgo de la democracia por la posibilidad de sacar militares a la calle. Eso está en lo que es nuestro ordenamiento constitucional. O sea, un presidente cualquiera, si lo requiere, puede declarar un estado de emergencia y llamar a los militares a ayudar en el orden público y la seguridad. Por lo tanto, no es eso el quiebre de la democracia. Lo que hoy día a mí me preocupa profundamente es que algunos crean que por la vía de la fuerza, de la violencia, de la desestabilización, se puede sacar un presidente democráticamente electo en la mitad de su mandato.
Eso a mí me parece muy antidemocrático, porque les digo al tiro y mirándolo a los ojos, dándoles la cara, que si yo hubiese estado en el Parlamento o hubiese estado en la oposición y esto le hubiese pasado a un gobierno que no fuera el mío, yo habría sido la primera en ponerme a ¿Usted cree que hay un entonces sector ahí- político, perdón, que está buscando que el gobierno caiga? Pero si usted ha visto a diputados y ha visto presidentes de partidos que todos los días escriben Piñera renuncia. Es que voy a eso. Derechamente, ¿usted, por ejemplo, le cree al presidente del Partido Comunista, don Guillermo Tellier, diputado, cuando dice el Partido Comunista no está detrás de los actos violentos? ¿Usted le cree que ellos están porque la democracia siga funcionando y que este gobierno llegue a fin? O sea, yo parto siempre de la buena fe. Parto de la buena fe de que obviamente no hay nada organizado detrás, ojalá hay investigaciones que hay que hacer, como esa que pasó en el norte, de unos dirigentes en Calama, creo. Sí. Bueno, ahí será la justicia la que accione sobre esos dirigentes en Calama asociados al Partido Comunista. Pero más Perdón, allá se de dice que se encontraron bidones con acelerante Sí, dentro de y una sede del Partido artefactos, Comunista. claro. Ellos lo han negado ellos y lo han dicen que hay una negado, especie de montaje. están formalizados Quemados. por la Piden Fiscalía. que se disculpen con ellos porque hay un montaje. Bueno, Así es. lo que yo quiero decir ahí, que será la justicia la que opera, pero hay formalizados por la Fiscalía y el tribunal calificó la detención de legal. O sea, ¿Ya? ¿usted cree que los hay entonces? No, ahí la Fiscalía será la que termine, pero los primeros antecedentes es que hay una detención legal y que hay una formalización de unas personas. Ahora, ¿qué hay detrás? Lo determinará la justicia, porque en esto no podemos tener doble estándar. Cuando decimos eso en materia de carabineros, tenemos que decirlo aquí también. Ahora, sobre las declaraciones del diputado Tellier, están ahí, a vista y paciencia de todo el mundo. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que todos los presidentes tienen que terminar su mandato. Yo creo que todos los presidentes, independientes del color político, lo que corresponde es que impere la democracia, impere la política y no nos gane la violencia. Y creo que ese es el mensaje que aspiro que vean y digan todos los ¿Se que acuerda? tienen Y en ¿Se ese, acuerda en cuando ese- nosotros- en ese mismo sentido me parece muy peligroso un nuevo mecanismo que estamos empezando a ver cuando hablamos de desorden público. Y es que cuando hablamos, porque aquí en el matinal escuchamos a mucha gente que se siente abandonada de la seguridad. Entonces ya estamos viendo locatarios empezar a defender sus Sí. negocios. O como lo veíamos en el caso de ayer, comenzar a defender los supermercados, dar vuelta los autos de las personas que iban a saquear. ¿En qué puede transformarse eso y qué tan grave puede llegar a ser? No, puede ser muy grave, muy, muy grave. Y nosotros hemos visto gente razonable que habla de armarse. Siempre uno puede tener personas que Que no es en algo un muy razonable, supongo. Claro, que en un extremo toda la vida haya pensado que uno puede armarse, qué sé yo. Pero son gente, se ha encontrado con gente súper razonable que no habría esperado jamás una respuesta como voy a comprarme un arma y si me atacan voy a disparar y me voy a defender o qué sé yo. Eso es real, yo no lo puedo negar. Y obviamente que nos preocupa porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. ¿Ah? Y a quien le corresponde finalmente utilizar y proteger el orden público y la seguridad. ¿Y qué pasa cuando eso no se cumple? Por Porque e- también tengo un montón de gente que me dice, oiga, pero a mí me han robado todo. Toda la pega, todo lo que me esforcé. Tengo una empresa así, tengo un almacén así, me lo han hecho zumbar. No me queda otra que salir a defenderlo yo. No tengo nada más que esto. O sea, lo voy a defender con uña. Si nadie me defiende, ¿qué quieres? ¿Que los reciba con plumero? No, Entonces, sí. ¿cómo se hace? Por eso, nosotros tenemos que ser capaces y por eso estamos sacando más de 4.000 nuevos carabineros a la calle. Estamos pidiendo ayuda a las policías extranjeras para mejor operación. Vamos a comprar nuevos equipamientos para carabineros para que también podamos enfrentar de mejor manera este tema. Y aspiramos también a tener mejores leyes que entreguen mejores herramientas, que Claro, nos pero permitan... ¿cuánto nos vamos a demorar, ministra, en todo eso? Porque ya estamos como contra el tiempo Bueno, y los ya 4.000 efectivamente hay muchas personas que están los perdiendo sus 4.000 nuevos locales. carabineros están saliendo ahora. Perdón, o sea, ¿esos son tenemos hoy nuevos día una carabineros ceremonia de carabineros. que estaban el en domingo. retiro o son o sea, son en el fondo Tenemos personas los que que adelantan su ingreso a Hicimos la la institución? mezcla. Los que estaban en retiro más los que adelantamos. ¿Y tienen la formación suficiente, ministra? Porque aquí también hemos tenido denuncias, violaciones a los derechos humanos. También me pregunto si es que hay garantías de que esos carabineros que están llegando antes a la meta, por decirlo así, y van a salir a las calles están bien formados, bien preparados. Sí, nosotros creemos que están bien formados y bien preparados, no obstante que igual se les va a dar una nueva formación antes de salir para permitir que salgan más claros en materia, por ejemplo, de derechos humanos, de detenciones, para evitar que tengamos este falso, a mi juicio, conflicto entre si yo respeto el orden público y la seguridad o respeto los derechos humanos. Nosotros creemos que es orden y seguridad y derechos humanos, no una dicotomía entre Sí, una y ¿Y otra. ahí qué le pareció el informe de Human Rights Watch que dijo que era grave y que habían muchas violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales? ¿Qué le pareció a usted el informe? Bueno, en eso del gobierno, la subsecretaria Recabarren de Derechos Humanos fue bastante clara,
Nosotros primero valoramos la diferencia con informes anteriores que decía que esto era una política sistemática, que se salía a reprimir manifestantes. Eso lo descartó este informe y para nosotros eso era muy relevante porque yo le puedo asegurar que si yo tuviera alguna duda de que nosotros diéramos instrucciones de ese tipo, yo no estaría sentada en La Moneda, o sea, yo ya no estaría ahí. Y eso fue muy relevante para nosotros. No obstante todo lo anterior, las recomendaciones, lo que hay en eso, por supuesto, nosotros lo dijimos, condena total a salirse del protocolo, a los abusos, al uso excesivo de la fuerza, no ocupar la proporcionalidad de los delitos. ¿Se sabe ya de responsable? Se dejó entrever por parte del general director de Carabineros en un caso tan sensible y simbólico como el de Gustavo Gatica, que se sabía quién era el responsable de ese disparo. ¿Dónde está? ¿Lo sacaron de Carabineros? Nosotros la información que tenemos es que está identificado quién es el responsable. Yo no sé quién es. Si ustedes pero me siguen preguntan, las filas de Carabineros. entendemos que está identificado, entendemos que está terminando un proceso sumario y está entregado todos los antecedentes a la Fiscalía. ¿No creo que sería una señal demasiado potente que esa persona ya hubiera sido sacada de una institución en estos momentos y en esta crisis tan potente? Entiendo que hay un sumario en curso y por esa razón todavía no se puede tomar una determinación así, pero al menos la información que entregó el mismo general director es que está identificado y yo creo que vamos a tener novedades a la brevedad. ¿Estamos hablando de un delito que debería haber una condena de cárcel o solamente es una persona que la darían de baja? No, entendemos que los antecedentes están presentados en la Fiscalía y va a ser la Fiscalía con los tribunales de justicia la que va a determinar si corresponde o no qué tipo de pena y qué tipo de condena. El tema administrativo depende 100% de Carabineros y eso entiendo que está avanzando y debiéramos tener novedades a la brevedad. El caso de Gustavo es brutal. El caso de Fabiola, que conocimos también, estaba esperando micro para irse a su trabajo y le llega esta bomba lacrimógena y también termina perdiendo parte de su visión. Fabiola Campillay, de 36 años. Son dos casos tremendos dentro de una serie de casos que hemos tenido. ¿No ha faltado empatía en el discurso público, en las palabras del presidente, en los ritmos que se ha tenido para reconocer estas violaciones a los derechos humanos? Se lo pregunto particularmente porque ayer estábamos con el caso de Fabiola y escuchamos al presidente hablar del enemigo y yo a veces extraño que se le hable a esas familias. No sé por qué ese tono no ha estado presente, pese a que hubo un cambio de tono después del informe de Human Rights Watch, pero el decir, estamos con Fabiola, estamos con Gustavo, nos remueve. No sé por qué yo extraño y no sé qué me puede decir al respecto. Yo creo que mucha gente se pregunta por qué ese discurso, esa empatía no está. Bueno, yo quiero decirlo y lo he dicho en varias oportunidades, a nosotros nos duelen todas y cada una de las víctimas, todas. Nos duelen las que murieron, independiente de las circunstancias, todas. Nos duele cada una de las víctimas que ha sufrido lesiones en el ojo, lesiones de cualquier tipo, nos duelen. Nos duele el caso de Gustavo, nos duele el caso de Fabiola, nos duele el caso de Diego, nos duele el caso de Natalia. Yo me reuní con Natalia, me reuní con la mamá de Diego y son dramáticos los relatos. Son dramáticos porque una cosa efectivamente es lo que pasa en la violencia y cómo combate Carabineros la violencia y eso es su mandato constitucional y otra cosa muy diferente es lo que le pasa a Fabiola que iba camino a su trabajo. Y ahí claramente tenemos un problema, tenemos fallas de protocolo, tenemos cosas que realizar con Carabineros y cómo modernizamos nuestra policía. Pero nos duele a nosotros como gobierno y yo creo que a Carabineros también le duele. Y yo lo quiero decir. Aquí, hoy día, nosotros tuvimos un diálogo con Carabineros el domingo pasado. Y una chiquilla de 20 y tantos años, una oficial, no sé si era oficial o suboficial, una chiquilla muy joven, casi quebrándose, dice, a nosotros nadie nos quiere hoy día, ministra. Esta chiquilla joven de Carabineros, a nosotros nadie nos quiere, casi llorando. Pero aquí vamos a estar. Yo no violo los derechos humanos, yo trato de hacer mi trabajo, a mí me tiran de todo, me gritan de todo y voy a seguir haciendo mi trabajo porque me formé como carabinero para cuidar ciudadanos y aquí estoy. Entonces, con la misma convicción de la empatía, de que quizás nos ha faltado, yo puedo incluso concedérselo, yo lo he tratado de transmitir en innumerables oportunidades. Yo me refería al presidente, en realidad. Quiero también decirles que ojalá podamos tratar de ver al otro y de empatizar en ese carabinero que no tiene nada que ver con quien puede haber violado los derechos humanos. Se empatiza, nada que ver. pero la mayor empatía no debería ser con el que pierde los ojos. Pero si hay 60.000 carabineros en este país... No desconozco eso. Que hacen su trabajo en condiciones tremendamente adversas. Y tampoco desconozco que los lesionados de Carabineros también es un hecho brutal. Acá no podemos estar los chilenos de un lado o de otro, pero hay cosas, ministra, hay cosas que preocupan.
porque ya hemos escuchado de 12 informes. Se reconoce que los protocolos que existen desde marzo, actualizados, Sí. no se respetan. Entonces, eso es complejo, porque pasan las cosas como lo de Fabiola. Mire, estos son todavía detalles de la querella. Es la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos por este caso. Pero cuando uno escucha que bajo el testimonio de la hermana de Fabiola, que estaba con ella al momento, recibió bomba lacrimógena en la cara, que la deja ciega, dice que el disparo, ella lo vio, fue directo horizontal. Y los policías se retiraron sin prestar ayuda. Dice que le pidieron auxilio y no se lo dieron. Y que los vecinos tuvieron que llevársela al hospital. Entonces, eso va más allá de un protocolo. Y cuando nosotros preguntamos si están realmente preparados, cómo se enfrenta todo esto, es porque estos errores, yo no sé si ya se puede seguir hablando de errores, porque aquí hay otras cosas más graves, ¿cómo se detienen? Bueno, nosotros creemos que con una profunda modernización de Carabineros, tal cual como dijo el informe. Si cuando José Miguel Vivanco habla del informe, entrega los detalles y dice, urge una modernización de la policía, proyecto presentado hace mucho tiempo en el Congreso Nacional, que nosotros creemos que es urgente una mejor formación en materia de derechos humanos, una mejor formación operacional, tecnología que permita que el contacto entre el policía y la persona a quien se quiere enfrentar sea mucho más alejada. Todo eso tenemos y lo asumimos, y por eso el informe de Derechos Humanos fue un informe que el gobierno a través de la subsecretaria Recabarren valoró. Dijimos que íbamos a tomar las medidas que ahí estaban, se dieron tiempo, se le pidió una semana al general director para que nos dijera qué iba a hacer, cuáles cambios, identificar. Es decir, estamos tomando la rienda de una policía que probablemente no viene con problemas de ahora, que está en circunstancias muy adversas hoy día, eso hay que reconocerlo, y que la inmensa mayoría hace su trabajo. Por favor, yo en esto voy a insistir, porque si nosotros finalmente decimos ¿por qué no llega la policía? ¿Por qué no hace su trabajo? Pero además decimos no, sabe que lo hace pésimo, es enredado, digamos. Yo creo que nosotros tenemos que modernizar y sacar adelante una policía que ya venía con muchos como problemas. seguimos con desorden público, ¿puede garantizar que no se van a violar más los derechos humanos? Puedo garantizar que estamos tomando todas las medidas para que eso no pase. Perfecto. Todas. Y pasemos a agenda social, ministra, porque también dentro de las críticas que se ha hecho de manera muy fuerte al gobierno, es que han ido cediendo de a poco a las presiones y no se hizo de manera inmediata una agenda social potente. Y por otro lado se sigue criticando que por qué el gobierno no se endeuda más y hace ya y manda una agenda social para tranquilizar también este estallido social. A ver, el ministro Briones, yo creo que ha dado muestras muy claras de ser un ministro de Hacienda súper flexible. Él no juega con cartas tapadas, él analiza la realidad presupuestaria y intenta poder satisfacer esta agenda social de urgencia de la mejor forma posible. Los proyectos cuando ingresan al Parlamento, yo fui parlamentaria 12 años, no hay ni un proyecto que ingrese de una forma y salga de otra. Siempre en la negociación que salga igual. Siempre en la negociación con el Congreso uno va cediendo, conversando, negociando, perfecciona. Y siempre ha sido así. O sea, no es que nosotros queramos presentar un proyecto y ojalá escondiendo los recursos. No, siempre es la conversación, Ministra, lo que pasa en es la que en un negociación. estallido social de estas características, algunos se preguntan si no hubiese sido mejor partir de una forma más robusta y evitar el cuentagotas, porque en ese tiempo que se demora el ir mejorando, incluso con parlamentarios que se han tenido que como que sublevar un poco en el tema de las pensiones, Jimena Osandón, que dice no se van a atrever a llevarlo al Tribunal Constitucional y corre la barrera. No, pero entonces uno dice, pero seamos honestos, porque no hubiese sido mejor desde el principio. Ella dice 50% ahora ya y eso era imposible. Tanto que no, el acuerdo que firmamos con la oposición tampoco lo hace. Pero No, parece que todo el es tejo pasado que ha instalado también. O sea, aquí cada uno puede... Porque, por ejemplo, está pasando lo mismo en el sueldo mínimo. Llegar Sí, a 550 ahora. eso. Pero hoy día hablábamos Pero es con que- la presidenta de la CUT y también señalaba que hay que avanzar hacia eso, que es una de las principales demandas sociales. Claro, Entonces, pero- la gran pregunta es, en el contexto actual, ¿hay CAC? ¿Se puede hacer? ¿No se compromete más la economía? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo posible? O sea, mire, yo sé que esto suena, bueno, puede que no suene tan bien, pero ¿usted cree que nosotros si pudiéramos hacer más esfuerzos, pudiéramos llegar a los 550.000 de sueldo mínimo, de ingreso mínimo que le quiere llegar, no lo haríamos con un 12% de aprobación? O sea, la billetera tendríamos fiscal... que ser los reyes de la estupidez, pues. Lo que pasa es que
todas las acciones que nosotros generamos en materia de gasto fiscal tienen impacto. Mire cómo está el dólar, cómo tuvo que intervenir el Banco Central, cómo vamos a poder tener inflación, cómo las pymes no se van a poder parar. Entonces, toda la ahí, acción de uno tiene una consecuencia. Ministra, que usted está diciendo algo importante, porque si usted dice no da la billetera fiscal para llegar a 500.000 pesos, un poco más en sueldo mínimo, entonces le hago la pregunta inversa. Entonces el Congreso está siendo irresponsable al aprobar la Cámara de Diputados un sueldo mínimo que entonces, por lo que usted dice, nos da a entender que en el Senado después no se va a aprobar y, por así decirlo, se va a incendiar más la pradera. O sea, yo le quiero decir primero que la Cámara de Diputados no tiene la atribución. Si no puede, ninguna potestad para poder tener una indicación que irrogue gasto. O sea, están pasando por encima de la Constitución. Es una facultad exclusiva del presidente. Yo entiendo que estamos todos angustiados, que a todos nos gustaría mejorar la condición de vida de la gente de un minuto para otro, pero créanme, estamos haciendo el máximo esfuerzo. Yo sé que pueden no confiar, no creernos, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo. Han visto un ministro de Hacienda completamente diferente a lo habitual, llano, dialogante, se baja a conversar con los camioneros. Si ese ministro de Hacienda nos dice, esto es lo que podemos hacer para no reventar a las pymes, para no reventar la economía, para no generar un desempleo mayor del que ya vamos a tener, es real. Entonces, que nos ayude el Congreso a que lleguemos al máximo que podamos hacer de esfuerzo que no permita finalmente que terminemos matando a este país, porque finalmente hoy día podemos tomar una decisión que puede costarnos 10 años de recesión. Ya, ¿Es eso lo que queremos? Vamos por los temas que más le importan a los chilenos, porque hablamos de sueldo mínimo, vámonos al transporte entonces. Ahí sí que hubo un efecto más inmediato, bueno, también por la presión que sucedió mediante el estallido social, pero hay un subsidio del 50%. Y para todos igual queda, todos igual. Y también con un beneficio a los adultos mayores. Entonces eso ya va a quedar así. ¿Qué es lo máximo que se va a hacer en esfuerzo respecto al transporte? No, en el transporte público lo que quedó hoy en acuerdo, y le agradecemos a la oposición ahí poder haber llegado a ese acuerdo, a nuestros parlamentarios también, porque fueron muy impulsores de esto, la rebaja del 50% del costo del transporte del adulto mayor. Y eso va a ser en todo Chile, en todo tipo de transporte. Y para todos los adultos mayores, para no solo todos los adultos pensionados. mayores, no solo para los pensionados. Y yo creo que esa es una muy buena noticia. Nosotros donde hemos ido es muy bien recibida. Es una buena noticia y obviamente no van a haber alza independiente de los precios de los dólares y nada, va a quedar congelada. Estamos tratando de estabilizar todas las tarifas eléctricas, las tarifas del TAG, estamos tratando de ir haciendo esfuerzos en multas e intereses más que en condonaciones de deuda, porque para ser honesta en CAE o en TAG las conversaciones todas han sido no en condonación de deuda, sino de intereses y multas, que es algo que podemos hacer, repactar, mejorar, congelar alza. Estamos tratando de disminuir un poco el alza de la vida, que sabemos que es un dolor grande que tiene la gente. Sí. Uno de los grandes temas también, además de la pensión y de varios de los que hemos hablado, es el tema salud. Sí. Y el tema de los medicamentos, que en este país francamente es un desastre. Para todos. Esto es transversal, pero más aún para los que menos tienen, para los jubilados en todo. Acá hay medidas que van en lo inmediato y también se acaba de aprobar en un avance bastante extraordinario la ley Fármacos 2, que estaba parada ahí con un freno a mano impresionante, de repente en 24 horas, ¡pum!, se libera. Pero nuevamente, uno de los grandes temas son los bioequivalentes famosos. Aquí se le va a tratar de dar un gran fuelle y una gran presencia a los bioequivalentes, pero en la práctica lo que vemos, según la Fiscalía Nacional Económica recién en su informe, es que casi no hay bioequivalentes. O sea, la inmensa mayoría el 20%, de los... el 80% solamente no un 20% tiene su bioequivalente, falta un 80%. Entonces, ¿no queda un poco en letra muerta esto hasta que no se avance en aquello? A ver, yo creo que es fundamental que nosotros avancemos como país en tener un precio de medicamentos que sea asequible para la ciudadanía y que pase en países aledaños a Chile. Si eso es lo que finalmente más complica. Yo acompañé a muchas agrupaciones de pacientes mientras fui parlamentaria, era parlamentaria de la ¿Usted fue de la Comisión de Salud? Y una de las cosas que más le dolía era, decía que cruzaban la cordillera y que el cambio entre lo que costaba aquí el mismo medicamento y costaba en la cordillera pasando hasta era... hoy día, que en Argentina están con la economía en el suelo, por eso, y con la sigue siendo más barato inflación allá y que acá. toda infinita. Entonces eso duele mucho. Y mucho más. Eso duele mucho. Ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco también de que los incentivos estén bien puestos. Que finalmente nadie esté incentivado a entregar un medicamento que sea de marca y que tenga un bioequivalente que pueda hacer el mismo efecto y que cueste el de marca 5, 10, 15 veces más versus un bioequivalente que pueda hacer lo mismo por un precio mucho más barato. Ahí hay que ver, hay un informe... ¿Pero se van a fijar precios, por ejemplo, en las farmacias? Hay una discusión
que se dio, que le abrió el ministro Manning respecto a la fijación de precios. Hay otros mecanismos que son más eficientes para poder generar igual una banda. ¿Pero a usted le gustaría lo personal que tuvieran un tope los fármacos? A mí me gustaría que pudiéramos tener políticas que permitan tener efectivamente... ¿Que fuera un mercado ético como un en otros mercado países? ético. Una farmacia ¿Usted está estatal, por eso? por Yo ejemplo. estoy por un mercado ético de medicamentos de todas maneras. Ya. ¿Saben por qué? Porque no es un bien de consumo, es un bien esencial. Y ahí lo decía el Colegio de Químicos muchas veces hace muchos años. Y yo creo que esto es vital. El esfuerzo que nosotros hagamos en la agenda en materia de medicamentos va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ni siquiera entre si tenemos más o menos dignidad, que por Dios que es relevante en la discusión hoy día, la de medicamentos y la de las filas de las atenciones de salud en los hospitales, la diferencia entre la vida y la muerte. Ministra, Pero, por ministra, tanto, esa debiera ser la prioritaria, una de las más prioritarias de todas. Sí. Solo una cosa, pues se nos va el tiempo, pero esto es político y no puedo dejar de preguntárselo porque está en la plena contingencia. La acusación constitucional contra el exministro Chadwick fue aprobada en la Cámara de Diputados. Esto es inédito. Nunca contra una ex autoridad se había aprobado una acusación constitucional. Pero solamente quiero preguntarle su opinión respecto a las palabras del abogado Hermosilla que lo defendía. Acusan a mi defendido, exministro Chadwick, como si fuera él el que preside el país. ¿Complica todo esto al presidente? Sobre Hay una todo cuando el acusación presidente tiene una constitucional. acusación A eso voy. constitucional. A ver, nosotros estamos convencidos que la acusación del ministro Chadwick no tiene fundamento. Estamos convencidos de eso. Entendemos que hay una Cámara de Diputados donde hay mayoría de la oposición. Entendemos que hoy día parece ser más un juicio político que una acusación constitucional sobre el mérito de la violación de la Constitución. Si esa herramienta el Congreso la quiere tener, que dé el debate de tener la posibilidad de tener juicios políticos como existen en otros países. Nosotros creemos que esta no tiene asidero y vamos a defender eso y ahora esperamos que el Senado pueda revertir eso. Pero sintió que el abogado Hermosilla le tiró la pelota al gobierno y la responsabilidad. Que nosotros creemos de verdad que no hay mérito en la acusación del ministro Chadwick, mucho menos en la acusación al presidente Piñera. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, a 41 días del estallido social, ¿Chile es más justo? Chile quiere ser más justo. Estamos haciendo muchos esfuerzos en materia de agenda social, de agenda constitucional, para tratar de ser más justo y pensar un Chile más justo a 50 años, pero con el nivel de violencia y de destrucción que hoy día estamos teniendo, Chile es un poco más pobre, Chile es más inseguro, Chile genera más angustia, por eso hay que parar. No vamos a poder seguir avanzando en la agenda social tan justa si no logramos paz y tranquilidad para las familias, que nos ayuden todos los que puedan ayudar a calmar. Y por lo mismo sabemos que se tiene que ir, ministra, un llamado a los chilenos, algún mensaje que quiera entregar. Yo sé que hay desconfianza, yo sé que hay angustia, yo sé que hay dolor, yo sé, ni siquiera les pido que mejoren nuestra evaluación. A veces nos preguntan qué sienten ustedes por la evaluación en la encuesta y yo les digo, no es tema. Lo que les pedimos es que nos unamos, que el discurso de unión, el discurso de trabajo conjunto le gane al odio, a la prepotencia, a los gritos. Cuando el odio y la prepotencia gana, los extremos ganan. Ningún país sale adelante cuando los extremos son más poderosos. Ojalá que podamos unir las fuerzas sensatas, las fuerzas que quieren un país mejor. Avancemos hacia la paz y la no violencia para que llegue la justicia social. Ministra, sé que ya se tiene que ir, pero usted siempre ha contestado todas las preguntas que le hemos hecho. Ves que viene. Hay una polémica instalada por el contrato de su actual pareja, Cristian Pino, a quien conocemos, que trabajó acá con nosotros, en su ministerio. Un contrato por $1, en fin. Más allá de lo legal o no legal, porque entiendo que acá no habría una complejidad legal, ¿qué le diría usted a la ciudadanía que siente que esto al menos no se ve bien? O que lo lee de una manera crítica. A ver, yo sé que puede haber críticas en esto. El contrato es por $1, efectivamente. Está la boleta hecha por $1 y solamente la razón que tiene es para que pueda tener su credencial de ingreso y para que pueda, por ejemplo, subirse al auto cuando yo voy a algún lugar y él me tiene que acompañar. Esos son los objetivos. Me asesora directamente a mí, a nadie más. Y en ese sentido decirles de que tengo el privilegio de tener uno de los periodistas, a mi juicio, mejores de este país. Yo tengo esa convicción. Trabajó aquí en TVN, trabajó en CNN, que me ayuda con su experiencia a enfrentar uno de los desafíos más tremendos que he tenido en mi vida, ser vocera de gobierno en crisis. Y de verdad no hay ningún otro objetivo que no sea poder apoyarme en momentos muy difíciles. Y no hay ningún otro pago, ministro. Nada, O sea, es ni el un peso. viático, ni siquiera si fuera a algún lado conmigo, ni viático ni nada. Solamente $1, que es la única forma legal que puede tener para poder acceder a la moneda y estar y acompañarme. No hay ninguna otra razón que no sea ayudarme a ser mejor vocera en momentos muy difíciles. Perfecto, ministra, muchas gracias por conversar con él. Gracias, Buenos días a ministra. todos. Muchas gracias. que esté Gracias muy por bien. venir. Bueno, cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos nos vamos